Muy buenos días, mis queridos y distinguidos hermanos. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este su canal, nuestro primer fundamento. Nos sentimos complacidos en esta mañana en venir a alabar y exaltar a nuestro Creador. Como también le damos una cordial bienvenida a cada uno de los anfitriones, los cuales hacemos que todo esto se haga realidad para poder alabar y exaltar a nuestro Dios. También le damos un cordial saludo a Centroamérica, Sudamérica y a todos los rincones de la tierra donde este mensaje es posible que sea llegado por cada una de las personas que abren su mente, su corazón, para que podamos recibir el mensaje de esta mañana. Para esta mañana tenemos un tema muy controversial, porque sabemos que es un tema que probablemente muchos evangélicos y muchos sacerdotes lo saben, pero no lo quieren aceptar. Vamos a ver en esta mañana, ni nada más ni menos, el tema es el número 666. Vamos a ver de hecho entonces en esta mañana. Vamos a postrarnos de rodillas para pedirle la sabiduría a Dios. Que no sean mis palabras, sino la palabra del Creador en esta mañana, dándonos entendimiento y discernimiento para poder exponer su palabra y que cada palabra llegue a cada corazón. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta magna mañana. Te damos gracias porque nos das el privilegio de poder dirigirnos ante tu presencia y al mundo entero. Para que las palabras que hablemos, Padre, no sean palabras de vana sabiduría, sino que sea con demostración del Espíritu Santo. Quita todo lo humano de este vil pecador, para que así puedas dar paso, Padre de la gloria, al Espíritu de Cristo, que pueda darme sabiduría y pueda llegar al corazón de cada uno de los oyentes para que podamos entender. Pero también te pido que me des capacidad, me des discernimiento para exponerlo y seas tú, Padre, el que hable por este vil pecador. Quédate con nosotros en esta mañana y que cada corazón sincero que escucha el mensaje de hoy seamos candidatos para el reino de los cielos. Quédate con nosotros en esta mañana. Limpia nuestros perversos corazones para que puedan ser dignos de receptar el mensaje de vida para vida eterna. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Amén. Bueno, para la gloria y honra de nuestro Dios, vamos a hablar este tema y probablemente al exponer este tema, hasta yo mismo saldré golpeado por el mensaje que dice aquí. Y que muchas de las veces nosotros podemos creer que estamos bien, que estamos adorando bien al Señor, pero puede ser alguna equivocación de nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El tema que voy a exponer en esta mañana lo voy a presentar con la Biblia y tan solo la Biblia, que es la palabra de Dios. Muy bien, dice aquí el número 666, un estudio bíblico sobre Apocalipsis 13:18. Y ahí vamos a ver cuál es la condición de aquellos fieles y leales al Señor, y la condición de aquellos infieles que tomarán una decisión
de servirle directamente al Vaticano y al mismo diablo. Por eso el mensaje de esta mañana es un mensaje de despertar conciencia. Vamos entonces a acudir a la Biblia. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Y ustedes, por favor, les pido, saquen sus Biblias y léanlo allá también. Para ustedes, ¿no? Porque yo lo voy a leer acá. Muy bien. Apocalipsis capítulo 13, verso 18. La palabra de Dios responde: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. Yo voy a hablar en esta mañana sin tapujo. Voy a hablar lo que la Biblia, que es la noble y sagrada palabra de Dios, nos dice. La mayoría conoce cuando hablamos acerca del 666 a quién se refiere. Como también es cierto que nosotros como iglesia adventista ya no queremos decir quién es este personaje. En el libro de Tesalonicenses dice así: tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tesalonicenses. Sí, no, pero es una referencia que estoy dando. Apunten nomás lo que les voy a dar aquí. Hay algo tremendo. Sí tenemos texto para darle. Algo bonito. Bueno, vamos a ver. Aquí en el libro, en el tema donde digo aplicación a la vida, entienda bien lo que voy a decir. Dice aquí, el número 666 es presentado en el contexto de la bestia, del mar, o en Apocalipsis, pueden apuntarlo allí, en Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 10. Y vamos a ver entonces a qué se refiere. La palabra de Dios dice allí, Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 10. ¿Qué representa un poder político religioso que persigue al pueblo de Dios? Vamos a parar allí. ¿Saben ustedes por qué unieron la política y la religión? Para poder tener fuerza, para poder llenarse de autoridad. Pero vamos a continuar aquí. Que representa un poder político religioso que perseguía al pueblo de Dios. Se nos dice que este número es número de hombre. Aquí vamos entrando. Este número es número de hombre, lo cual indica una identidad humana. Vaya viendo por ahí. Indica una identidad humana o título asociado a ese poder. También se requiere sabiduría y entendimiento para interpretarlo, lo que indica que no es un número literal, aislado, sino simbólico y profético. Vamos a ver, este es el comienzo. ¿Qué representa la Biblia en la profecía bíblica? ¿Qué representa la Biblia en la profecía bíblica? Ahora sí, vamos a dar lectura a Apocalipsis 13:1. Y Apocalipsis 13:1, ahí dice algo muy importante. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas,
y sobre su cabeza nombre de blasfemia. Vamos a ver, ¿cuál es eso? Vamos a ver. Yo les invito allí también para ir hablando, porque aquí nos dice que para poder entender Apocalipsis tenemos que leerlo intermediado con el libro de Daniel, y ahí vamos a entenderlo. El libro de Daniel, capítulo 7, verso 23. El libro de Daniel, capítulo 7, verso 23. Dice la palabra de nuestro Dios. Dijo así: la cuarta bestia sería el cuarto reino en la tierra, el cual sería diferente de todos los otros reinos. Miren esto. Dijo así: la cuarta bestia sería el cuarto reino en la tierra, el cual sería diferente a todos los otros reinos. Ponga ojo cuando diga aplicación a la vida. Cuando digo aplicación a la vida, hay una explicación de aquello que digo. Y dice aquí, aplicación a la vida. En la profecía bíblica, una bestia representa un poder o reino. La bestia de Apocalipsis 13 tiene características similares a la cuarta bestia de Daniel 7. Miren esto. Pero también reúne rasgos de las tres bestias anteriores, lo que indica una continuación histórica del poder pagano en forma religiosa. Del poder pagano en forma religiosa. Yo no voy a titubear mucho en esta mañana. Aquí todos sabemos que el que está llevándose el reino, el poder del reino del mundo entero, donde todo el mundo tiene que ir a rendir pleitesía a este hombre, ya sabemos cuál es. Al Papa. Sin tapujo, al Papa. ¿Se acuerdan ustedes que cuando cada presidente, no importa de qué país sea, de qué imperio sea, va al Vaticano a rendirle pleitesía? 2 sábados atrás decía, porque estábamos hablando de un tema parecido a este, que los presidentes van a recibir su agenda para hacer lo que van a hacer. Porque todo esto ya está preparado. Satanás tiene preparado también a su gente, a su pueblo, porque el día, digámosle así, el día del Armagedón, el día de las tinieblas, el día que toque acabar con el pueblo fiel del Señor, ellos saben cómo hacerlo. Por eso los jesuitas están metidos en todas las iglesias, en todas las empresas, en todos los programas mundiales, ellos están metidos. Y vamos a seguir mirando lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. ¿Qué tipo de poder es esta bestia política, religiosa? ¿Qué tipo de poder es esta bestia? ¿Político, religioso o ambos? Ambos. Ambos poderes están allí. Como les dije que les iba a demostrar con la Biblia, vamos al libro de Apocalipsis. Vamos, Apocalipsis. Apocalipsis 13:7. Ya, ¿lo leo? Vamos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Muy bien. Apocalipsis 13:7. ¿Se le prometió hacerle qué? Guerra a los santos y vencerlos. Hacerle guerra a los santos y vencerlos. Hermanos, vamos. Alguien dijo
a libro abierto, para no decir la otra palabra, una palabra santa, digámosle allí. Hablemos a libro abierto. ¿Cuáles son aquellos santos que fueron vencidos? No fueron los apóstoles, no fueron los profetas, no fueron los hombres de Dios, no fueron los pioneros, no fueron los reformadores que fueron perseguidos directamente por los papas, los gobernantes del mundo. Ellos fueron. Por lo tanto, hermanos, adventistas, evangélicos, católicos, bautistas, testigos, hagamos conciencia, porque este galardón viene otra vez a tomar el poder y acabar con la humanidad. Pero solamente hay un requisito si tú no quieres morir. El único requisito es que te unas a ellos. El diablo está preparando un ejército para acabar con el pueblo, para acabar con el día sagrado del Señor. Y más adelante van a ver lo que dice, lo que quiere hacer con el sábado. Y va a imponer el domingo para que represente el domingo, represente al sábado. Hermanos, y si ustedes y yo conocemos lo que el diablo va a hacer, ¿por qué seguimos encariñados, enamorados del domingo? Cuando sabemos que el domingo no es el día del Señor. Y en esta mañana pidamos que la gloria de Dios descienda a la mente y al corazón de cada uno de nosotros y entendamos cuál es el plan de Dios salvar a la humanidad y cuál es el plan del diablo acabar y confundir a la humanidad. Aplicación a la vida. Nota, este poder no es simplemente un gobierno político, es un poder mundial. Escucha bien, no es un poder político, sino que es un poder mundial, con autoridad religiosa, ya que persigue a los santos y tiene influencia global. La historia muestra que durante la Edad Media el sistema papal ejerció tanta autoridad religiosa como civil, cumpliendo la característica de esta profecía. Este poder es un poder mundial. Yo les voy a decir algo muy importante. Aquí hay un personaje que ahorita está haciendo poder, o sea, está teniendo influencia en todo el mundo. No es el Papa todavía, estoy hablando de Donald Trump, el que está teniendo influencia en todo el mundo. Pero detrás de este presidente viene también el grande, el que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre está trabajando sigilosamente para hacer una sola religión en todo el mundo. Y habrán decretos de aquellos hombres y mujeres que no se dobleguen ante la presencia de Él, serán cortados del pueblo. El libro Conflicto de los Siglos dice que perderán el derecho de su república, perderán sus propiedades, perderán sus instituciones, perderán todo lo que tiene si no deciden adorar a la bestia, que es el mismo Satanás. Por ejemplo, en la historia también vemos también en la Segunda Guerra Mundial, cuando surgieron esto de los nazis o los fascistas en Italia. Por ejemplo, se sabe, y aunque en la escuela ni en ningún lugar no enseñan mucho de eso, se sabe que el papado estuvo detrás de varias de esas cosas. O sea, ninguno dio la cara, pero me refiero, ellos estaban detrás. Inclusive hay informes que indican que estos movimientos, ellos daban cierta contribución al Vaticano todos los años. Y lo que hacían estas personas era que perseguían, en este caso ellos hicieron eso contra los judíos. Y no solamente contra ellos, sino que contra todos los que pensaran distinto. Y lo que hacían era que les quitaban la ciudadanía, o sea, ya no tenían derechos para nada. Les quitaban, si tenían propiedades, se las quitaban todas. Y los mandaban a campos de exterminio, o sea, donde prácticamente los mataban allá adentro, les hacían torturas y todo eso. Y lo más polémico de todo es que el Papa de ese entonces, que era el Papa Pío XII,
no hizo absolutamente nada por salvar a esas personas. Él era el presidente de eso. Claro, o sea, y ahora vienen a dar su mensajito que de paz y de amor cuando debieron haber hecho algo, ellos no hicieron nada. Inclusive, cuando la profecía dice que la herida mortal fue sanada, quien le dio al papado los territorios que hoy tiene, lo que hoy es el Estado Vaticano, fue Benito Mussolini, que fue un dictador fascista, uno de los que participó en todas esas matanzas. Y apreciados hermanos, gracias por aquella acotación importante. Déjeme decirle que el pueblo se está preparando para aquello. Y muchos adventistas que creemos que el Vaticano no está haciendo nada para destruirnos, estamos equivocados. Porque la Biblia, que es la santa y noble palabra de Dios, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina para cada uno de aquellos. Y es que hay algo muy alarmante vuelta con respecto a la iglesia. El sábado antepasado yo fui a un culto en una de las iglesias de la Corporación Adventista. Y ahí en la escuela sabática para jóvenes, o sea, estaban hablando de del ministerio de Jesús, o sea, de que Cristo hablaba de que no solo había que predicar y nada más, sino que Él cubría las necesidades de las personas. Pero como ejemplo ahí en la escuela sabática nos pusieron a San Francisco de Asís, o sea, un santo católico. O sea, en otras palabras, ya las nuevas generaciones ya están teniendo una mentalidad completamente diferente. O sea, disimuladamente ya es una mentalidad que ya va más apegada al catolicismo, o sea, al ecumenismo. O sea, ya como una... Por eso es que las iglesias ahora son más liberales, más cómodas y más atrayentes a las personas, pero no es porque sea algo bueno, sino que es porque se están apartando del camino que Dios dejó para la iglesia. No es que como muchos años atrás ya estamos alejados de la verdad directamente. Y perdón que interrumpa, en el conflicto de los siglos, Clara lo dice, que Satanás obra solapadamente. O sea, suave, o sea, ha entrado y sigue entrando en las iglesias, en el pueblo escogido de Dios, ¿no? Y donde lamentablemente uno se conforma con lo que nos digan por ahí, no con lo que un escrito está, no nos basamos en un escrito está. Decimos, no, es que como nos mandan de allá arriba de la misión, toca aceptar. No, y nos quedamos ahí tranquilos y no investigamos por nuestra propia cuenta. Toca, hermano, que leer, investigar bastante. Escuchen bien, aquí dice algo muy importante. ¿Qué significa? ¿Qué es el número de hombre? ¿Qué es el número de hombre? Vamos a ver en el libro de Ezequiel capítulo 28, verso 2. Y vamos a ver, Ezequiel capítulo 28, verso 2, dice la palabra del Eterno: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Yahweh, por cuanto se enalteció tu corazón, dijiste, yo soy Dios, y en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Esto es corto. Voy a darles un pequeño relato de la investigación que hice. El diablo es tan astuto y dice que él es Dios y que él ocupa el lugar de Dios. Ahora, cuando nosotros no estudiamos profundamente la palabra de Dios, podemos dejarnos confundir fácilmente de lo que la gente dice. Escuchen bien, hay muchos TikTok que están pasando, donde dicen que nosotros ya no necesitamos ir a las iglesias,
que no necesitamos que un pastor nos visite. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el corazón, que Jesús vive en nosotros y que por ende no necesitamos ir a las iglesias. Si fuera así, ¿por qué entonces la Biblia, que es la santa y noble palabra de Dios, dice que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre de alejarse de la palabra de Dios o de la iglesia de Dios? Hay que recordar también una cosa: cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, ¿ellos dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Estaban reunidos, o sea, estaban congregados. No es que estaban cada cual en su casa haciendo lo que mejor les parecía. Y no solamente ahí, sino que hay muchos relatos bíblicos donde se habla de que los discípulos estaban congregados, estaban reunidos. Si no, entonces, ¿para qué entonces hubiera venido Jesús? Y Jesús mismo, cuando vino, Él se congregó también. Esa es la estrategia que el enemigo está utilizando para desarticular los grupos de la verdad presente. Y no solo de la verdad presente, de muchas iglesias, que nos quedemos cómodos en casa, que no vamos allá. Pero hermano, esto es poco para lo que viene. Aplicación a la vida. Este poder no es simplemente un gobierno político, es un poder mundial con autoridad religiosa, ya que persigue a los santos, el pueblo fiel, y tiene influencia global. La historia mundial, que durante la Edad Media el sistema papal ejerció tanta autoridad religiosa como civil, cumpliendo las características de esta profecía. Ahora, ¿no creen acaso que ahorita el Vaticano viene con tremendo poder y va a cumplir con todo? Eso me faltó leer esa parte adelante. Ahora, aquí aplicación a la vida, dice acá, en la otra. La expresión número de hombre indica limitación humana. Miren esto. La expresión número de hombre indica limitación humana y también se asocia con el orgullo y la usurpación de prerrogativo divino, como hizo el príncipe de Tiro en figura del enemigo de Dios. Apunta a un sistema que se exalta como si fuera Dios, pero es humano. Hermano, ¿no es el Papa acaso aquel que se cree Dios? ¿Pide alabanza? ¿Quiere ser igual a Dios? Miren esto. Se puede identificar el número 666 con un título específico. Y muchos conocemos, sino que nos olvidamos. El vicario de Cristo. Y dice aquí, aplicación a la vida. Uno de los títulos históricos del Papa es Filis Deis, Vicarius del Hijo de Dios. Título reconocido por autores católicos antiguos como parte del rol papal, si se suma los valores numéricos romanos de esta frase. Ahora, Filis Deis, Vicarius de Cristo, eso quiere decir representante de Dios aquí en la tierra. Eso es Filis Dei, Vicarius de Cristo. Y en números romanos hay la 666, porque en el latín las letras tienen valor numérico también. Entonces da como resultado 666. Y ahora lo peor de todo es que dicen que hablar de esto, eso es, también puede ser una explicación. Yo vi que decían que puede ser un problema psicológico.
que ya, porque dicen que hay evangélicos que tienen fobia al 666, o sea, ya que están mal de la cabeza. Yo voy a pedir que vengas un ratito acá, me ayudes solamente en los números, nada más, para demostrarle a la gente qué significa, con cuántas letras dan el número. Y vamos a ver, aquí tengo las letritas. A ver, hay que poner alguna cosa. Se va porque sigue más largo. Claro, a ver, por ejemplo, aquí tenemos de la primera palabra del título, que es vicarius. La V vale 5, la I vale 1, la C vale 100, la A no tiene valor, la R tampoco. La I nuevamente que se repite vuelve a tener 1, y la U, que en el latín también se escribe como V, tiene el valor de 5. Entonces en vicarius nos da 112. De vuelta en la palabra filis o fili, también aquí está, nos da un valor de 53. En la palabra dei nos da el valor de 501. Entonces, sumado esas tres cifras de vicario filis dei, que sería 112 más 53 más 501, nos da como resultado 666. Ajá, entonces, hermanos, eso es lo que quería que cada uno de nosotros veamos. Y muchos adventistas, evangélicos, católicos, no hacemos conciencia de esto. Por eso lo digo públicamente, las religiones no salvan a nadie, pero sí Jesucristo o Yahoshua, el que salva a la humanidad. Ahora, aplicación a la vida. Este cálculo fue citado por autores protestantes desde el siglo XXI como una de las evidencias que relacionan al papado con la bestia de Apocalipsis 13. Mire lo que dice. Nota, es una prueba matemática aislada, sino un símbolo profético que confirma otras características identificativas. Ahora, ¿qué otras señales identifican a este poder como el sistema papal? ¿Qué otras características? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, del 5 al 6. Apocalipsis. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Ajá. Y eso es poco lo que vamos a ver más adelante. Pero aquí Ojo. hay algo importante que normalmente no se toma en cuenta. Aquí dice clarito que ese poder iba a blasfemar de su nombre, o sea, del nombre de Dios. Ajá. No habla solo, porque siempre se toma en cuenta de que los mandamientos, o sea, las otras cosas que sí hicieron, pero se olvidan también del nombre de Dios, que eso también es importante. Porque históricamente también se comprueba que ellos cambiaron. Exacto. Muy bien. Vamos a seguir mirando allí. Ahí también nos explica en el libro de Daniel 7:25. Daniel 7:25. Daniel capítulo 7, verso 25. Y miren, ahí dice, y lo que confirma con Apocalipsis, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuáles fueron los santos del Altísimo? ¿No son los apóstoles acaso cuando los mataron? Y no Todos solo los mártires que han habido. Sí, y no solo los apóstoles, los mártires. Y tomamos allí en cuenta de 2 sacerdotes que se convirtieron, aceptaron la Biblia como la palabra de Dios. ¿Saben cuál fue uno?
Martín Lutero. Otro que lo quemaron vivo porque no quiso renunciar a la palabra de Dios, Juan Hus. Le pusieron un montón de madera, lo amarraron y lo quemaron vivo porque no quería renunciar a su fe. Y yo les voy a decir algo no bonito, algo feo. Esto se volverá a repetir otra vez. Esto se volverá a repetir. Aquellos, pero ahí viene el odio con los adventistas del séptimo día, que no vamos a querer renunciar al sábado por el domingo, pero ella está planeando para tergiversar que la gente amen, guarde el domingo y odien el sábado. Y aquellos guardadores del sábado nos verán como la peor escoria del mundo. Van a hacer que la gente se enoje, se llene de odio contra nosotros. Y hay que tomar en cuenta que nadie está a salvo de eso, porque dice clarito, dice ricos y pobres, grandes y pequeños, o sea, nadie. Y eso pasó ahí en la Edad Media. O sea, todos los mártires no eran personas humildes, hubo también personas nobles, o sea, gente rica, que tenían poder, pero ellos se dieron cuenta hasta dónde había llegado el papado. Entonces ellos denunciaron públicamente o ayudaron a que la verdad se esparciera. Claro, y muchas veces, por ejemplo, nosotros pensamos que hay varios personajes que los pintan como lo peor, como personas malas. Pero cuando vemos más a fondo, en realidad eran personas buenas que nunca estuvieron de acuerdo con el papado. Y por eso les ponen como que si fueran brujos, hechiceros o de lo peor. Lo más importante, que aquí tenemos algo tan bonito, vamos a ir viendo. Mire lo que dice aquí, respecto a aquello, aplicación a la vida. Mire lo que dice aquí. La bestia profetizaba blasfemia contra Dios, persigue a los santos y trata de cambiar la ley, el sistema papal durante la Edad Media. ¿Quién es el que trata de cambiar? El sistema papal durante la Edad Media. Alertó. O sea, alteró los mandamientos, persiguió a quienes se oponían a su autoridad y se adjudicó, ¿cómo es la palabra? Adjudicó. Y se adjudicó título, funciones propias de Dios. El número es 666. Hermanos, ¿por qué tantos filósofos, psicólogos que estudian tanto la Biblia? ¿Por qué no entendemos esto? Que el número de la bestia es el número 666. Confirma proféticamente su identidad. Proféticamente confirma su identidad. Hermanos, escúchenme bien lo que voy a decir. A una iglesia no debemos ir porque hablan bonito. A una iglesia no debemos ir porque nos llegan al corazón, porque el pastor es alegre. Hermano, usted a una iglesia va porque está buscando la relación con Dios, está buscando su salvación. ¿De qué sirve que nos llevemos bien entre hermanos si no hay verdad? Si no hay consagración, no hay reconocimiento. Mira lo que dice aquí. ¿Qué nos advierte Dios respecto a este poder? ¿Qué nos advierte Dios respecto a este poder? Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 del 9 al 10. Vamos a ver. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 del 9 al 10. Miren, ¿por qué Dios nos advierte con esto? Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz:
si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ajá. Miren esto. Ahora, ¿cuántos queremos, hermanos? ¿Por qué muchos nos vamos de las iglesias? ¿Saben por qué nos vamos? Porque nos quieren poner orden. Y hay mucha gente que no les gusta que les pongan orden. Quieren que el pastor baile al son de la música. Hermanos, y el pastor que baila al son de la música de los hermanos, sacerdote que baila al son de la música de los filigreses, son pastores y sacerdotes que están llevando la perdición al templo de Dios, a la iglesia de Dios, porque Dios nos colocó como cabeza, Dios nos colocó como líderes para que hagan ver el pecado de aquellos. Hermanos, y muchos no queremos venir a las iglesias del Señor porque queremos hacer lo que queremos. Pero vamos a ver aplicación a la vida mejor. Dice aquí, Dios advierte solemnemente contra la adoración a la bestia. Esta adoración incluye aceptar su autoridad por encima de la palabra de Dios. Escuche bien. Por encima de la palabra de Dios. El número 666 es parte de esta identidad, de esta identificación profética para que el pueblo de Dios no sea engañado, sino que permanezca fiel a los mandamientos de Dios y la fe de Yahshua o la fe de Yahoshua. Hermanos, ¿cuántos pastores se golpean el pecho? ¿Cuántos sacerdotes dicen esto? Es que como Jesús murió un día sábado y resucitó el domingo, cambió la adoración al Señor. Trampa satánica. Porque el Señor es ayer, hoy y mañana por los siglos y los siglos de la eternidad. Jamás cambiará su palabra. Porque la palabra de Dios es autoridad. Amén. Hermanos, ¿por qué creemos? No, es que yo mejor me voy a la iglesia evangélica porque me enseñan bonito. ¿De qué te sirve que te enseñen bonito cuando están violando el nombre, el día del Señor? Hermanos queridos, no hay más ciego quien no quiere ser ciego. Si la palabra del Señor dice esto, lo dice, hermanos queridos. Leamos. Si no le entendí, otra vez lo tomo y leo. Bueno, ¿qué dice el sábado? La Biblia no te dice que el domingo es el día del Señor. Claro que hay una Biblia adulterada que ya llegaron de los Estados Unidos que dicen que el domingo como el día del Señor. Por eso es trampa del Papa y de los sacerdotes. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Vamos a ver qué dice. Apocalipsis capítulo 14, 12. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mire, ¿cuáles son los santos? No lo digo yo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, no el mandamiento, porque la gente nos ataca con el sábado. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y vamos a hablar para los adventistas ahora, que somos nosotros. ¿De qué sirve que guardemos el sábado si somos miserables, somos odiosos? Aquí no es solo para los evangélicos, para los católicos, para todos, porque todos somos pecadores, todos fallamos. Pero los adventistas
somos los que Dios nos dio la responsabilidad de guardar el sábado. Y Él dice, tengo otras ovejas, ¿en dónde? En otro redil, y ellos vendrán. Pero hay muchos adventistas que se hacen evangélicos, yo los conozco. Hermano, no hay cómo contradecir lo que dice la palabra del Señor Jesús. Acuérdate del sábado para santificar. Los 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el sábado es un día de descanso. O es un día de comunicación entre Dios y los hombres. Continuamos. ¿Qué relación tiene la estatua de oro en Daniel 3 con el número 666? Vamos a ver qué relación tiene la estatua de oro en Daniel capítulo 3, todo el capítulo 3, con el número 666. Y vamos a ver qué tiene allí. Daniel capítulo 3, verso 1, vamos a leerlo ahorita. Daniel, pero usted en su casa puede leerlo todo el capítulo 3. Pero ahorita vamos a ver Daniel capítulo 3, verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Vaya mirando la medida y va a ver que va a salir otra vez el número. ¿Ya? 60 codos de ancho, o sea, 60 codos de altura y 6 de ancho. Por ahí van 2 6. 66 a la ahí. Ahí va, 666. ¿Tiene algo que ver? Claro que tiene algo que ver. Vamos, Apocalipsis 13, del 15 al 17. Me ayuda, por favor. Apocalipsis capítulo 13. Miren lo que es Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 13, del 15 al 17. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermano, y usted puede decir, eso es pasado. No se preocupe que estamos ya al punto por llegar allí. Si usted no adora a la bestia, hermano, ¿de qué me sirve que yo diga soy adventista del 7º día y no guarde el sábado? ¿De qué me sirve que guarde el sábado si niego las profecías? Es que ahora dicen que la profecía no es algo tan importante, que lo más importante es hablar del amor de Dios. Miren esto, escuchen bien y echen número lo que voy a decir. Aplicación a la vida. Miren lo que dice aquí. La estatua de Nabucodonosor medía, echen número, medía 60 codos de alto por 6 de anchos, y al ser colocado en un campo abierto proclamante en una bestia o en una plataforma que completara el conjunto a 600. Muchos intérpretes han notado la estatura
similar o que indica el número del 666. Hermanos, y muchas de las veces decimos, eso era antes, que íbamos a ser marcados con ese número. Ahora no. Ahora vivimos en la ciudad moderna. Ahora ya no hay ese sello. Vivimos en un mundo moderno. El Señor se va a presentar de algunas maneras. Ajá, siga creyendo. Mire, dice aquí, la escena en Daniel 3 muestra una adoración obligatoria. ¿Cómo? Mire, obligatoria, porque ahí en ese entonces se ordenó de que cuando suene la música todos tenían que arrodillarse. y el que no se arrodillaba era lanzado ¿a dónde? Al horno. Y de toda la multitud que había, solo 3 se mantuvieron de pie. Jóvenes hebreos se mantuvieron. Claro, y lo interesante del relato es que no solamente eran los únicos hebreos, porque más. habían más, habían sido llevados a Babilonia, pues, o sea, habían más hebreos ahí, pero de toditos solamente ellos 3 fueron los únicos que no se arrodillaron. Algunos se avergonzaron, como muchos nos avergonzaremos, porque ¿qué sé qué sucederá conmigo el día de mañana? Tú eres adventista el séptimo día, ustedes son los sabáticos. Ay, no, yo no. Como Pedro que hizo. Ajá, pero hermanos, qué tremendo. Vamos a seguir la lectura, dice aquí. La escena de Daniel 3 muestra una adoración obligatoria a una imagen impuesta por un poder mundial bajo amenaza de muerte. Esto es un paralelo directo con Apocalipsis 13, donde la imagen de la bestia exige adoración o pena de muerte, y se impondrá una marca con el número 666. Daniel 3, ¿qué dijo? Daniel 3, todo el capítulo 3, del 1 todo el capítulo, y Apocalipsis todo el capítulo 13. Todo el capítulo 13. Todo el capítulo 13. Ahora bien, Daniel 3 es un antitipo profético de Apocalipsis 13. Miren esto, no nos olvidemos. Daniel capítulo 3 es un antitipo de Apocalipsis 13. En ambos casos, voy a dar lectura un poco aquí, dice, hay un poder político religioso dominante a la bestia. Se impone una adoración falsa. Vamos entrando al jugo, al meollo. Se impone una adoración falsa. Se exige adoración a una imagen. Se exige. No es que no, yo no lo voy a hacer, no. Lo haces. O si no mueres. Hay amenaza de muerte para quienes no obedecen. Los fieles de Dios se niegan a adorar y son protegidos por Él. ¿De quién está hablando? De los únicos 3 jóvenes hebreos. Había más hebreos, pero de todos habían 3 hombres valientes. Aunque tocaron la trompeta, que tenían que arrodillarse allí, ellos dijeron, nosotros tenemos a un solo Dios y a Él serviremos. Hermanos, por eso nosotros no podemos decir, es que yo tengo mi religión. Mi religión no me permite. Hermanos, nosotros no tenemos religión. Nosotros somos seguidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos seguidor de Jesús. Somos seguidor del Dios del cielo y de su Hijo Yahoshua. El número 666, esta
está conectado simbólicamente con adoración falsa. Escuchen bien, está conectado con adoración falsa, impuesta por un sistema humano que se opone a Dios, así como los 3 hebreos no se doblaron ante él. El remanente de Dios en los últimos días tampoco doblará sus rodillas ante Baal o ante Satanás. Si nosotros somos fieles a Dios, hermanos, no vamos a observar un día que no es y no nos vamos a postrar de rodillas ante Satanás. La Biblia dice que toda rodilla se doblará, pero ante el Señor Jesucristo. Vamos a ver Apocalipsis 14 del 9 al 12. Apocalipsis 14 del 9 al 12. Si lo tiene Moisés, dale. Del 9 al... Apocalipsis 14 del 9 al 12. Ya. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, voy a hablar algo serio, algo profundo, y ojo con lo que voy a decir. En primer lugar, mire lo que dice aquí. ¿Qué relación hay entre el número 666 y la adoración al sol? ¿Qué relación hay? Porque miren, hermano, hay muchos hermanos que uno por no tener conocimiento les hace caso. Hermano, la adoración se adora así, mirando al sol, mirando para acá y mirando para allá. Por ejemplo, hay muchos grupos que son, o sea, no son judíos exactamente, pero son judaizantes, se les dice. O sea, ellos enseñan que uno tiene que orar postrándose en dirección a donde sale el sol. Ajá, a eso vamos. Claro, y también, por ejemplo, los musulmanes tienen algo parecido. Vuelta, ellos se arrodillan en dirección a donde sale. Bueno, pero creo que es algo así mismo. No me recuerdo exactamente a qué dirección ellos lo hacen, pero también es lo mismo. Hermanos, lo digo públicamente, no soy un experto en teología, pero voy a decir lo que la Biblia, que es la palabra de Dios, dice. Vamos a ver en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, verso 16. Y dice, antes de leer, dice que todas estas señales, esta supuesta adoración, son adoraciones paganas. Y vamos a dejar que la palabra de Dios hable entonces. Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, verso 16. Moncho, si lo tienes. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Yahweh, y he aquí junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Yahweh, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Y adoraban a quién? Al sol. Adoraban al sol. Y algo interesante es que dice 25. Y cuál es coincidencialmente la fecha en la que se celebra el nacimiento del supuesto Jesús, porque Jesús no nació ahí, también es un 25. Y Tamuz, al Dios que se adora en esa fecha, él justamente nació un 25. Y esa divinidad está relacionada con el sol. Hermanos,
Miren, hay muchas cosas que nosotros, y lo digo así con todo el respeto, sí, pero con todo el respeto para mis amados y apreciados hermanos, muchas de las veces lo hacemos por ignorancia, porque no investigamos. Yo les digo en verdad que hoy comienzo a abrir los ojos. Hay muchas cosas, yo lo reconozco, hay muchas cosas que hemos enseñado que no ha estado bien. Hay cosas que hemos estado mal. ¿Por qué? Porque alguien viene, un erudito, y nos dice así, nosotros como borreguitos obedecemos. Por eso el mensaje de Pablo a los hermanos bereanos. Los hermanos bereanos no comían cuento. Ellos decían, a ver Pablo, lo que tú estás diciendo, échale para acá. Déjalo ver, ¿de dónde sacaste esto? Hermanos, nosotros también. Cuando el pastor predique, los hermanos prediquen. Hermano, ¿de dónde está sacando eso? No es palabra mía, es palabra de Dios. Aquellos 25 que se doblaban, adorar así, era una adoración pagana. Creían ellos que estaban adorando a Dios, pero no estaban adorando a Dios. Eran paganos. Miren lo que dice aplicación a la vida. Dice aquí, la adoración al sol naciente fue una de las formas más antiguas y comunes de idolatría, particularmente en Babilonia. En Babilonia, Egipto, Roma, el profeta Ezequiel denuncia cómo esa práctica penetró incluso en el templo del Señor. Hermanos, el que tiene oído, oiga y entienda lo que es la palabra del Señor. Vino, y yo sé que si me está escuchando, que me escuche. Vino un hermano de Quinindé y él me decía que deberíamos orar así. Y nosotros bien mandaditos, mirando hacia el sol. Porque en esa dirección estaba el templo de Dios en Jerusalén, pero la Biblia está diciendo que claramente eso es darle la espalda. Es darle la espalda. Son adoración pagana. Muchos se creen que saben todo. Pero cuando el mensaje a nosotros, los adventistas, nos dicen que somos miserables, ciegos, desnudos y no tenemos nada. Pero hoy podemos decirle, Señor Jesús, dame tu gracia, tu misericordia sea conmigo. Ayúdame a despertar de la ignorancia, del sueño, porque eres a ti a quien debemos adorarte. Sigue diciendo, como símbolo de la apostasía de Israel, esta forma de culto pagano influenció posteriormente al cristianismo apóstata, especialmente en Roma. De aquí no canta, de aquí más claro no canta un gallo, hermanos. Aquí en la Biblia que yo tengo aquí, que se llama la Biblia misionera, que es de la iglesia adventista mismo, que viene aquí con una explicación justamente cuando habla del 666. Aquí dice algo importante, voy a dar lectura que dice así, y dice así lo siguiente. El número 666 ha despertado muchas especulaciones, sin embargo, se lo debe comprender a la luz de la revelación bíblica. La bestia del Apocalipsis es identificada con Babilonia y el poder apóstata y arrogante que representó ese reino. En Babilonia, el número 6 tenía un profundo significado religioso y los dioses adorados allí eran numerados de la siguiente manera. Dios menor, 6. Dios mayor, 60. Y el panteón babilónico, 600. La totalidad de las falsas divinidades era de 666. Esto se mostraba claramente en los sellos y los números de misterios utilizados por los sacerdotes paganos de Babilonia. Ajá. Acotando lo que dice allí, tengo una información excelente, extraordinaria. Dice aquí, datos históricos relevantes. Sí, relevantes. Datos históricos relevantes. Y ahí vamos. Por eso
me siento bendecido. Aunque seamos un grupo muy pequeño, pero inspirado del poder de Dios. Amén. Dios capacita hasta el más ignorante. Así es, al más humilde. No, la Biblia dice claro, hasta el más ignorante, porque ignora. Así Porque es, muchas de las veces creemos que humilde es que todo el mundo pase por encima de uno. Eso no es humildad. No es humildad. Ahora, mire lo que dice aquí. Dice, en la antigua Babilonia, el dios del sol era llamado Shamán. Shamán. Y se le adoraba en el día del sol. ¿En dónde? En Roma. Miren esto. El culto al sol, Invictus, sol invisible. Invictus, nunca vencido. Sí, Invictus. Invencible. O sea, invencible. Nadie lo va a vencer. Y aquí viene la vuelta, espérense. Era muy popular y fue oficializado por el emperador Aureliano en el siglo 11 después de Cristo. El domingo Dixoli, día del sol, fue el día sagrado del culto solar romano, más tarde adoptado por el cristianismo apóstata, reemplazado el sábado bíblico. Es por eso que en inglés, ¿cómo se le llama el domingo? El domingo en inglés se dice Sunday. Sunday. ¿Y qué significa Sunday? Traducido significa día del sol. Gracias, hermanos. Y si nosotros no abrimos los ojos, el Señor Jesús en esta mañana te está dando un mensaje de vida para vida eterna. Un mensaje de conciencia, un mensaje de humildad. Ahora sí vamos a hablar la palabra humildad. Humildad no es solo los que son pobres. Humildes son los que aceptan el mensaje del Señor y lo obedecen, lo guardan y qué más, y lo practicamos. Eso es humildad. Y mire lo que sigue diciendo. Según estudio arqueológico y numérico, algunos sistemas de numeración solar y astrólogo en Babilonia y lo favorito en Roma usaban series que sumaban o se centraban en el número 666. Por ejemplo, el cuadro mágico solar, un regalo numérico pagano usado para representar al sol. Es un cuadro, escuche bien, es un cuadro 6 por 6 igual a 36. Casilla con los números del 1 al 36. La suma de todos los números del 1 al 36 es 666. Estos son los mensajes que predican los locos. Jesús dijo, si el ser cristiano, Pablo también dijo, si el ser cristiano es ser loco, jamás quiero renunciar a ser loco. Y la palabra de Dios continúa. Aplicación a la vida. Ojo cuando diga aplicación a la vida. Aplicación a la vida dice, nota, esta conexión indica que el número 666 ha sido históricamente asociado con el culto solar pagano, como la bestia de Apocalipsis 13 hereda símbolos y prácticas de Roma pagana. Apocalipsis 13:2 nos sorprende que el número 666 esté ligado al sol, al día del sol. Domingo, al día falso de adoración.
Ajá. Continuamos y dice, estos refuerzan la enseñanza de Apocalipsis 14 del 9 al 12, lo que estamos viendo antes, donde el conflicto final gira en torno a la adoración verdadera versus la adoración impuesta por la bestia. Ay, 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 escuche. El sábado bíblico instituido por Dios como memorial de la creación es sustituido por el domingo, día del sol, impuesto por el hombre. ¿Quién es ese hombre? No es el Papa. Pastores evangélicos y pastores adventistas, prediquemos esto, porque esto debe salir a la luz. No es solamente pararse en un púlpito y gritar, o pedir bautismo y pedir diezmo. Esto es lo que se debe, que la gente le llegue la luz del cielo y no pase engañado. Hermanos, y qué se extraordinario. Para decir que lo del domingo dice que ya no vivimos por la ley, sino que estamos bajo la gracia. Hipócritas, ignorantes. Eso no tiene nada que ver con poner el domingo. Así es. Hermanos, si por decir esta verdad, dijo Pablo, tendré que ser callado, que sea callado, pero jamás callaré mientras viva. Si debo morir por esto, gloria a Dios, pero el mensaje del Señor tiene que ser proclamado. Hermano, aquí estamos. Si decimos, la persecución no ha venido, ¿cómo va a venir la persecución si usted no abre la boca? Si no predicamos, no denunciamos el pecado. Cuando denunciamos el pecado, Roma nos persigue. Nuestros mismos hermanos nos perseguirán por predicar este mensaje. Este mensaje, que Dios permita que de hoy en día se abra la persecución para que el pueblo se consagre a Dios. Y solo así nos daremos cuenta quiénes estamos de parte de Dios. Qué interesante. Qué interesante, ¿no? Mire lo que dice. ¿Qué relación existe entre la veneración al sol y la observancia del domingo? ¿Qué relación existe entre la veneración al sol y la adoración al domingo? ¿En la Biblia está eso? Claro que sí. El libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 26. Vamos a ver. 22. Ezequiel capítulo 22, verso 26. Vamos a ver, secretario, cualquier de los dos secretarios, ayúdenme con la lectura, por favor. Ezequiel capítulo 22, verso 26. Ay, ay, ay. Os lo leo yo mismo. Mire quién violó la ley de Dios. Dice, sus sacerdotes violaron mis leyes y contaminaron mis cosas santas. No distinguieron entre lo santo y lo profano, ni discernieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado entre ellos. A ver, pastores, dominicanos y sacerdotes, desmientan. Voy a dar lectura de una cita del conflicto de los siglos. Vamos. Está en la página 45, el párrafo 2. Y dice así: otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo,
Ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Así es. Amén, gloria a Dios. Sigamos predicando de esta manera y pronto nos encarcelarán, pronto nos perseguirán y nos matarán. Por eso la persecución no se ha destacado, no ha comenzado su ciclo. Porque las predicaciones son predicaciones de acariciar el pecado, de confortalismo, de conformismo. Por eso estamos, hermanos, la verdadera reforma todavía no ha llegado entonces. Porque cuando comencemos a ver esa verdadera reforma, habrán almas arrepentidas, corazones constritos, gentes arrepentidas, doblegadas ante el Señor. Dice, ahí vamos con Daniel, Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel 7, 25. Y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantarán, y pensarán en cambiar los tiempos y la ley. A los santos del Altísimo los quebrantarán. Aquellos que no están de acuerdo con el sistema. Por eso el sistema, cuando comenzamos a predicar estos temas, el sistema nos saca y nos considera disidentes. No me importa lo que la gente piensa, pero yo voy a decir en este momento, como dijo Pablo, yo en mi casa servimos al Señor. Yo en mi casa servimos al Señor. Y aquellos flojos y cobardes que siguen metidos en el engaño para que no le digan disidente, de cierto tendrán su paga. Porque el Señor es el que va a pelear por nosotros. Él dice, yo pelearé contigo, yo te voy a defender. Pero si somos soldados de Cristo, si somos soldados del miedo, el Señor no nos va a defender. Mire lo que sigue diciendo. Aplicación a la vida. La profecía anuncia que un poder religioso cambiaría la ley de Dios. ¿Qué es lo que dice? La profecía anuncia y dice que un poder religioso cambiará la ley. ¿Quién es ese poder? El poder religioso papal. Ellos cambiarán. Hermanos, muchos de los que estamos aquí diremos, es necesario que haya un solo día para adorar a Dios. Católicos y evangélicos son los primeros que van a saltar. ¿Saben por qué? Porque ellos guardan el domingo. ¿Cuál será la pequeña oposición? La minoría, los adventistas del séptimo día. Y muchos de nosotros nos venderemos y nos uniremos a ellos porque no queremos ser perseguidos. Y aunque nos unamos a ellos, nos van a quitar nuestros bienes, nos van a quitar nuestras propiedades, nos van a quitar. Por eso el Señor quiere, escuche bien lo que dice el libro de Educación, porque el Señor quiere hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres que estén de parte de Dios, hombres que llamen al pecado por su nombre, aunque los cielos se desplomen. ¿Acaso que hay hombre que se está saliendo a la calle para demostrar el mensaje del Señor? En las iglesias, todo lo hacemos por conveniencia. Porque si hablo duro no me dan los diezmos. Si llamo al pecado por su nombre, no me colaboran. Por eso llevamos una vida mediocre en las iglesias cristianas. Pero Pablo dijo un día,
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tenemos que predicar el Evangelio, lo predicaremos con reverencia y poder de Dios. Miren, allá. Éxodo 28 al 11 nos habla acerca de la adoración a nuestro Señor. Éxodo 28 al 11. Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado de Yahweh, vuestro Elohim. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Testimonio histórico, el domingo y el culto solar. Vamos a ver. Testimonio histórico, el domingo y el culto solar. Conversión del domingo en día cristiano. Ay, ay, ay. Hermano, graben y escriban. Jesús dijo esto a los apóstoles. Todo esto lo digo para que cuando acontezca creáis. Conversión del domingo en día cristiano. ¿La Iglesia Católica acaso no predica que el domingo es el día del Señor? ¿La Iglesia Evangélica no predica eso? Dice aquí, el día del sol fue el primer en ser reconocido por los cristianos romanos como día de descanso religioso. Esta adopción se vio facilitada por los conocimientos de que era también el día en que los paganos rendían culto al sol. ¿A dónde dice eso? Enciclopedia Católica, artículo Sundais. Enciclopedia Católica, artículo Sundais. Decreto del emperador Constantino, artículo 321 después de Cristo. Estoy dando cita. Dice, en el venerable día del sol, que los magistrados y el pueblo descansa, y que todos los talleres estén cerrados. Código de Justiniano, libro 3, título 12, ley 3. Ni nada más de la Iglesia Católica. Ellos lo confirman. Confesión católica sobre el cambio del sábado al domingo. ¿Cómo dice? Nosotros, como católicos, confirmamos del sábado por el domingo. Vamos a ver. Aquí dice, la Iglesia de Dios. ¡Ah, caramba! La Iglesia de Dios, al traducir la celebración del sábado al domingo, lo hizo por la autoridad divina e infalible. Miren esto, e infalible, que recibió de su fundador, Jesucristo. Miren eso, que supuestamente entonces Jesús fue el que cambió, dicen ellos. El fundador fue Jesucristo.
Miran, 23 de septiembre de 1893. Ahí lo cambiaron. El año que lo cambiaron. No se me vayan por otro lado. 23 de septiembre de 1893. El cambio del sábado por el domingo que hizo la Iglesia Católica. El domingo es nuestra marca. Miren esto, miren. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia. ¿Cómo? La Iglesia está por encima de la Biblia. Y esta transferida de la observancia del sábado es prueba de ello. ¿Entendieron lo que quise decir? En primer lugar, la Iglesia Católica dice que la autoridad de ellos está por encima de la Biblia y que allí confirma la autoridad que cambiaron el sábado por el domingo. Están demostrando su poder y su autoridad. Ellos van por encima de Dios. O sea, voy a explicar esto. No todos los católicos, los dirigentes, como el Papa y los altos mandos de aquellos. Dice, el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transferida de la observancia del sábado es prueba de ello. Catholic Roll, Londres, 1 de septiembre de 1923. Aplicación a la vida. El cambio del sábado al domingo no fue establecido por Cristo. Miren lo que ellos mismos dicen. No fue establecido por Cristo, ni por los apóstoles, sino por la Iglesia Católica en alianza con el poder romano. El domingo era ya día de adoración al sol en Roma y fue adoptado por conveniencia y política religiosa. Por eso el domingo es símbolo del poder humano que pretende sustituir la autoridad divina cumpliendo lo anunciado en Daniel 7:25 y Apocalipsis 13. Hermano, ¿qué es lo que quiere decir si no me entendieron lo que dije? Que el Vaticano, el Papa y su cúpula, ellos hacen y deshacen, cambian lo que quieren. Por eso, hermano, ¿cómo podemos decir que la Iglesia Católica es el pueblo de Dios? Ni tampoco podemos decir que solo los adventistas nos vamos a salvar, porque la Biblia dice que tiene otras ovejas en otro redil y ellos vendrán hacia nosotros. Jesucristo no puso religión. Jesucristo no puso religión, que en mi religión esta será adventista, esta será testiga, esta evangélica. No, Jesucristo no es religión, Jesucristo es salvación. Este cambio, cuando se impuso como día sagrado universal, se convertiría en la marca de la bestia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Versos 16 al 17. Ayuda. Apocalipsis capítulo 13, 16 al 17. Sí. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ajá, qué interesante. Vamos a ver acá también tengo algo.
Apocalipsis 13. El 16. Aquí dice, comentario de Elena Carmon de Huay, aquí en la Biblia para los ministros, el comentario de Apocalipsis 13, del 11 dice, un símbolo único. Aquí hay un símbolo natural del surgimiento y crecimiento de nuestra nación, Estados Unidos, y los cuernos semejantes a los del Cordero. ¿Será que tiene algo que ver Estados Unidos? ¿Se acuerdan ustedes que Estados Unidos es el país de libertad de expresión? Y muy pronto se levantará como un país de imposición, porque Estados Unidos va a oponerse, va a autorizar, y nuevamente los demás países seguirán obedeciendo lo que ellos dicen. Interesante. En contraste con el sábado, el sello del Dios viviente, Apocalipsis 7, vamos a ver ahora aquí, Apocalipsis 7. Sí. Entonces, 7 nomás. si Apocalipsis 7, del 2 al 3, para que lo lean en la casa. Y lo último que vamos a ver, Éxodo 31, del 13 al 17. Éxodo 31. Éxodo 31, 17. sí, Lo leo. léalo. Dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Muy bien, aquí tengo también un comentario. Es del 31, del 13 al 17. Ah, del 13. Capítulo 31, del 13 al 17. No estoy viendo que está medio. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el 7º es día de reposo consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardará pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señal que es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Es una señal. Que no, que ya cambió el sábado por el domingo. Hermano, el que quiere hacer cambio, hágalo. Pero Dios no ha autorizado ningún cambio. Su adoración, su autoridad es eficaz, es eterna. Los mandamientos de Dios son eternos y ningún ser humano puede cambiarlo, aunque el Papa se ha llenado de autoridad y él sí lo ha cambiado. Pero Dios no ha cambiado nada. No me interesa lo que el hombre cambie. Sí me interesa lo que Dios estableció para la humanidad. Apreciados y distinguidos hermanos y hermanas, amigos, oyentes,
Que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos en esta mañana. Y que el mensaje que hemos recibido hoy sea un mensaje de reflexión, sea un mensaje de cambio, sea un mensaje que decidamos obedecer no a los hombres, sino obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios pueda bendecirnos en esta mañana y que cuando Cristo venga, usted y yo podamos decir: tú eres nuestro Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás. Hermanos, no escuchemos a los hombres, no nos dejemos llevar por los resentimientos, no nos dejemos llevar por lo que la gente dice. Tu salvación es lo que vale ahora. El enemigo quiere sacarte del pueblo de Dios para que te pierdas, porque el diablo te lleva, te golpea y te mata, y después que te mata ya estás perdido. Que Dios nos ayude, que escuchamos la voz de Dios, mas no la voz de los hombres. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas para terminar con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos infinitas gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad. Danos un corazón humilde, Padre. Ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Ayúdanos a reconocer y a ver la verdadera luz. Que esa verdadera luz nos ayuda a perdonar a aquellos que nos ofenden. Quítanos el odio y ayúdanos a mirar más allá de lo que podemos ver. Porque sabemos que tu venida es eminente. Tú vienes a esta tierra y esta tierra está llena de odio y de rencor. Ayúdanos, Padre, para hacer luz en medio de la oscuridad. Ser portaestandarte de tu verdad. Bendice a cada una de la familia que en esta mañana estamos aquí para alabar y exaltar tu santo y noble nombre. Bendice a todo Sudamérica, Centroamérica. Bendice a Venezuela. Bendice a Perú. Bendice a Colombia, a Brasil, Estados Unidos, mi bello país Ecuador y todos los países de todo el mundo. Una bendición para cada uno de ellos. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. Amén. Que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos por hoy siempre, y el sábado estaremos nuevamente conectados en nuestro canal, nuestro firme fundamento. Shabbat, shalom para cada uno de ustedes.